Buen día. En este video vamos a ver cómo realizar la exportación de datos a una base de datos de Access desde Excel. Vamos a crear la base de datos y vamos a exportar nuestra información. Lo primero que vamos a ver que es ADO, es un método para exportar datos. Vamos a ver cómo exportarlos a Access. En otro video vamos a ver cómo importarlos y posteriormente vamos a hacer lo mismo pero con SQL Server, ¿no? Primeramente, ¿qué es ADO? Es una tecnología que fue creada por Microsoft que nos permite principalmente leer, insertar, editar, en realidad trabajar con bases de datos, ¿no? De forma más fácil que otros métodos anteriores. ¿Cómo funciona? Estos son los 8 pasos de cómo funciona. Primero se crea los objetos, una conexión, un comando y un record set. Puedes enviar comandos o record set para consultar los registros de tu base de datos, y una vez que terminas de hacer todas tus manipulaciones con la base de datos, las cierras. Eso es básicamente. Los componentes principales son tres: la conexión a la base de datos, el objeto record set y los comandos. El record set nos permite trabajar con los datos, y el command o comando tiene la diferencia que nos permite hacer órdenes de SQL. Entonces puede permitirnos hacer consultas un poco más complejas. Y ya vamos a ver más adelante eso. Pero en este video vamos a trabajar con record set para exportar los datos. En algunos casos depende de lo que queremos hacer, es más sencillo simplemente usar record set. Entonces principalmente nos vamos a permitir exportar e importar datos desde Excel hacia Excel. Lo primero que tenemos que hacer en Excel para poder hacer esto es activar ADO. Tienen que irse a Tools, Referencias, se va a abrir esta ventana y tienen que buscar Microsoft ActiveX Data Object. Pueden tener varios, depende de qué programas tienen instalados, se pueden instalar varios. Seleccionan el más reciente y con eso ya pueden utilizar ADO. Al detalles importantes que vamos a necesitar para hacer nuestra exportación es el Open. Esto nos va a permitir navegar en los registros cuando abrimos un record set, y siempre acordarnos cerrarlo una vez que usamos, ¿no? Porque si no se queda en memoria esto. Luego la sintaxis de Open es esta: el record set, el nombre, esto puede ser cualquier cosa que ustedes exijan, punto open, y luego la fuente, la conexión, donde va a estar el cursor, el log type, que esto es bien importante porque este nos especifica si cerramos la base de datos y nadie puede editarla, o la dejamos abierta para que otros también puedan editarla mientras el objeto está abierto, ¿no? Y otras opciones. Pero por ahora tómenlo mucho en cuenta. Aquí está detallado qué es cada uno de los 5 elementos que se piden en Open, y aquí pueden ver cuáles son, ¿no?, los que se pueden usar. Luego tenemos las propiedades BOF y EOF. Esto nos va a permitir verificar si un dato existe o no. Por ejemplo, cuando ambos son verdaderos, quiere decir que el record no existe. Y vamos a ver cómo lo podemos usar en el código. Ahora vamos a pasar a crear nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer es, tenemos esta nuestra planilla que ya la tienen disponible, que ya la habíamos trabajado. Vamos a borrar estos comentarios. Y lo que vamos a hacer es llenar esta tabla de estos datos en nuestra base de datos, todas estas. Ok. Entonces vamos a abrir Access. Entonces abren Access y le dan
crear una base de datos nueva y le dicen dónde va a estar. Buscan una ubicación. Y la creo. Está vacía y tenemos table 1. Ahora vamos a empezar a crear nuestra tabla y la ponemos en modo design. Ok. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Vamos a fijarnos aquí. Siempre, para los que no usan bases de datos, fíjense que aquí hay una llavecita. Es la llave primaria, primary key. Si agregan otros, fíjense que no tienen. Pueden tener más de 2 keys, pero en este caso solo vamos a necesitar uno. Y el key no se puede repetir. Si el código encuentra un key repetido, lo va a actualizar. Entonces siempre, eso tiene que ser único. Puede ser un contador, por ejemplo aquí se ha puesto un autonumber, un contador único. Pero en nuestro caso aquí lo que vamos a llenar es por fechas, por año. Este año voy a tener estos valores, el 21 entonces solo puedo para el 2020 tener estos datos. No puedo tener más porque no hay, estos son otras fechas. Entonces mi key va a ser las fechas. Entonces aquí voy a poner production date y esto voy a cambiar a date. Ok, y luego aquí voy a poner mis variables, que aquí tengo. La primera es gas producido, gas venta, condensado, gasolina y GLP. Entonces aquí empezamos. Pueden modificarlo como ustedes vean conveniente. No puede haber espacios. Producción, y tenemos el tipo de variable, tenemos que cambiar. Son números. ¿Y qué tipo? Integer ahora está. Esto no me permite guardar decimales, entonces tengo que cambiar esto. Similar al tipo de variable de Visual Basic, que voy a usar double. Es número pero double. Número pero double. Número pero double. Número double. Y esta lo voy a guardar. Ya está creada mi base de datos. Si quiero ver si tengo registros, le doy en Open. Si se fijan, está vacío. Ahora voy a trabajar mi archivo. Voy a ir a View Code. Y este es el código para exportar. Ya no lo voy a escribir porque es bastante largo y tiene muchos detalles, pero sí lo voy a explicar paso por paso. Aquí estamos declarando. Voy a poner aquí un espacio, aquí otro para que sea más claro. Aquí estamos declarando la variable para la conexión a la base de datos. Aquí estamos declarando el record set. Voy a usar dos porque uno voy a usar para verificar si el dato existe. ¿Okay? Podría usar uno solo, pero para que sea más claro estoy usando dos, para que no se confundan. Luego aquí estoy usando una variable para la fila, que es long, 1, 2, 3, las filas. Y aquí debe location, no la he declarado, pero podría declarar de as string, que es la ubicación de mi base de datos. Aquí es ejemplo 2. Entonces, primeramente aquí tengo que poner el proveedor. Esto viene por defecto cuál está usando Excel. Dependiendo de la versión de Excel, por eso aquí estamos verificando la versión de nuestra aplicación de Excel. Es diferente en Excel. Entonces, esto nos va a permitir identificar cuál es el proveedor. Si ponemos solo uno y estamos usando una versión superior de Excel, nos va a dar error, porque tendríamos que usar esto. Entonces esto nos permite aplicarlo para diferentes versiones de Excel, ¿no?
Aquí vamos a poner verificar para establecer proveedor. Luego empezamos, creamos la conexión y abrimos el proveedor. Aquí lo estoy estableciendo. Luego los datos de origen, de dónde va a venir la base de datos. DB location es esto, donde está mi base de datos. Entonces con eso ya he establecido la conexión. Ahora mi record set, le estoy diciendo que abra la tabla 1, mi conexión que le establecí aquí arriba y mis opciones, ¿no? Y esta optimistic es la que me permite abrir, trabajar en la base de datos, pero que también otros usuarios la trabajen. Si es solo su base de datos podrían cerrarlo, pero igual si solo ustedes están trabajando en su computadora, no creo que nadie más la use. Pero en una red sí debería ser esta, ¿no? Para que otros puedan usarlo también. Entonces esto y esto es lo mismo, solo que son dos record set que estoy abriendo. Luego empiezo mi loop para cargar los datos. Lo primero que voy a hacer es crear un criterio para ver si existe el registro, porque es diferente. Cuando existe tengo que actualizarlo y cuando no existe tengo que crear uno nuevo. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces aquí voy a decirle a este record set check que me encuentre esto, el production date para la fecha. Inicialmente es 11 ncol 5, entonces 11 ncol 5, esta es el 2020, el primero de enero del 2020. Le estoy diciendo que busque si existe en production date, en la columna production date, que es esta production date, que me busque si existe este valor, que va a ser 2020 inicialmente, y le aplico find para que me busque. Si encuentra, va a pararse en el pointer en algún lugar de la tabla, de esa columna. Entonces, pero si no encuentra, estos van a ser verdaderos como especificamos antes, y cuando sean verdaderos no existe valor. Entonces, si no existe valor, voy a agregar uno nuevo, y cuando agrego uno nuevo tengo que especificar el valor del key. Siempre el key tiene que tener un valor. Si volvemos a design, el production date es el key de mi tabla. Entonces no puedo agregar registros sin el key, es imposible. Siempre tienen que tener key cuando creo. Pero si no tiene valores, no necesito agregar ni necesito el key porque ya existe. Lo que voy a hacer es actualizar lo existente. ¿Ok? Entonces no uso estos dos cuando existe ese valor. Y voy tomando los valores de cada fila en la columna que corresponde. Aquí en field name estoy tomando el nombre del sheet que está activo. En este caso total va a ser, o field F si estoy parado aquí, va a tomar del sheet activo. Podría luego agregar otro loop que me haga un loop por todos los sheets y me grabe de todos los sheets, ¿no? O uno por uno cambiar simplemente donde estoy parado en el sheet. En este caso estoy usando sheet 1, pero puedo cambiar a active sheet. Lo vamos a hacer después. Ok, entonces aquí ven que estoy tomando los valores de cada fila y estoy haciendo un loop a la columna hasta la columna 15, que es donde tengo datos. Hasta aquí. Una vez que hago el loop, eso va a ingresar en la base de datos los valores. Luego al final, eso es todo lo que quería hacer, y libero. Lo cierro y libero. Cierro la conexión a la base de datos y limpio el objeto para los tres que he creado, para la conexión y los dos records. Ok, entonces esa es la forma que se trabaja. Ahora bien, fijémonos cómo va a trabajar esto. Estamos exportando, luego vamos a ver la importación en otro video. Vamos a cerrar porque no va a dejar, ¿no? Y le damos clic. Excel 2 file already in use, está siendo usado. Veamos.
Me dice que está abierto. F2. Quedó abierto alguna cosa. A ver, vamos a cerrar esto. Vamos a guardar. Tal vez porque estamos parados ahí. Lo guardamos. Lo vamos a cerrar Access. Ya. Algo no he encontrado. Field name. Field name. No hemos puesto el field name en el Access. Ok, vamos a abrir. Lo que pasa es que en Edit Design, fíjense, no existe la columna field name. Vamos a agregar una. Y vamos a verificar que estén todos field name, gas prod, gas sale, oil prod, gasoline prod, GLP prod. Ya está, salvamos. Ahora veamos. Ya ha corrido bastante rápido, fíjense. Ahora vamos a ver, open. Y aquí están todos los valores. Ya se está guardando con todos los decimales. Si no queremos tanto decimal, simplemente por ejemplo aquí vamos a volver a correr para que vean, ahora ha creado. Y vamos a solo 3 decimales vamos a poner. Ok, solo en el gas prod va a reducir. Entonces voy a correr, voy a cerrar para volver a ver. Fíjense, bueno, en el 2020 creo esto. Por alguna razón no ha actualizado los otros. Después podemos ver, pero vemos que ya ha creado. Lo que quiero mostrarles cómo va navegando. Vamos a borrar los datos. Yes. Ya no hay nada. Entonces vamos a ir uno por uno hasta aquí, hasta el criterio. Entonces voy a correr mis datos. Y fíjense, ahora no hay información en la base de datos. Entonces, en este caso, como no hay información, va a entrar. Porque uno de estos seguramente es falso. Entonces, no hay valores. Aquí voy a agregar uno nuevo y le digo cuál es el key. Luego salgo y voy agregando uno por uno, ¿no? Y le digo, a ver, voy a correrlo todo. Eso ha sido cuando no hay valores. Voy a abrir la tabla y fíjense, igual me ha respetado el número de decimales. Y ahora voy a volver a correr. Le voy a agregar aquí ROM. Solo 2 decimales en este caso. Y voy a volver a correr hasta este criterio. Y vamos a ver que no va a entrar. Porque ahora sí hay valores. Entonces no necesito agregar, solo voy a actualizar. Voy y actualizo. Voy a correr para todo. Voy a cerrar esto y voy a volver a ver. Y fíjense que me ha llenado ya. Está, ¿no? Me ha actualizado. Bueno, esa es la forma de exportar. Gracias.